Venidos todos en buena hora, queridos. Qué hermosura de ver las caricas de todos vosotros que hemos venido a visitar en nuestro encuentro de Alja de hoy. Siempre me place mucho veros a todos, nuevos y ausados miembros de nuestros encuentros de Alja. Como dije al empecillo, venidos en buena hora. Estamos hoy en nuestro encuentro número 57 y muy contentos y placientes de que esto se va a continuar y más en el tiempo. Ya tenemos un programa para los próximos encuentros, como siempre, cada uno mejor de otro. Tenemos entonces para la próxima semana y hay que hacer atención porque el día de hoy y también el fin de semana que va a venir, tenemos trocamientos de horas en diferentes lugares, ciudades, países que van a hacer estos cambios, estos trocamientos. Para el 7 de noviembre vamos a tener una interesante presentación de una nueva producción musical, Morinica Izmirlia, cantes judeo-españoles de Izmir. Como siempre, para estos acontecimientos nos va a presentar el día nuestro querido amigo Ronnie Araña del museo que está en Recanati. El balabay será Covizarco y sus prestigiosas musafiras, la señora Rachel Amado Bornik y la querida amiga Susana Beishach. Ansina que de no perder una nueva producción musical, Morinica Izmirlia, con cantes judeo-españoles de Izmir. Si querés mirar todos los programas que ya pasaron, los 56 y a la fin del encuentro de hoy, los vas a tener en sfarad.com Raya TV y también en el canal de YouTube de Sfarad. Para esto debes hacer youtube.com Raya Sfarad y vas a encontrar todos nuestros encuentros con los sujetos especiales que tenemos cada semana. También, si nos queréis dar vuestro ayuda para continuar más y más con los costes de los encuentros, podéis ir a sfarad.com, raya encuentros, y ahí vas a tener la manera de hacernos llegar vuestro ayuda. Y hoy tenemos este sujeto que me place muy mucho, que les embella una lengua de Ben-Adam, anécdotas de un activista del ladino en Israel. El encuentro de hoy va a estar como balabay Shmuel Rafael por el Instituto Salti de Estudios del Ladino y nuestra musafira será la señora Fina Aronovich y a ellos les damos ahora la bienvenida. Shalom Shmuel. Shalom, shalom a todos, shalom Liliana, shalom Marcelo. Veo aquí muchas caras de personas que vienen y que pasan por el Instituto Salti de los Estudios de Ladino en Bar Ilan. Muchos que ya pasaron, muchos que pasan, que estudian con nosotros. Y hoy tengo el gran honor de presentaros una de mis más conocidas y más buenas alumnas que se llama Fina Aronovich, y quiero empezar con un cuento, cómo nos encontramos. A mí me parece que ya estamos hablando de un encuentro que pasaron más de 20 años, o puede ser 20, 21, 22 años, en una de mis clases en la Universidad de Bar Ilan, llena con jóvenes estudiantes que vinieron a estudiar. Vino y entró una señora muy elegante y asentó entre los estudiantes y escuchó y estuvo escribiendo páginas sobre páginas lo que pasó en esta clase. Cuando se escapó la primera lección, vino ante mí esta señora y me dijo: me llamo Fina. El nombre Fina para mí fue un nombre no muy conocido en el ámbito israelí. Le demandé cuál es Fina. Me dijo: si tú enseñas aquí
los estudios de ladino, ¿cómo no sabes cuál lo quiere decir fina? Fina es una mujer fina. Y la verdad es que Fina es en verdad una mujer muy, muy fina, muy buena, muy seria, que está muy metida en el campo de los estudios del ladino aquí en Israel, y es una activista. Me dijo una vez, a mí me llaman la misionera del ladino. Mis hijos me llaman como misionera porque yo tomo el proyecto de Ladino como una misionera de traer más y más interesantes que embellan la lengua del ladino, y me parece que para hoy es una musafira ideal para hacerla conocer a la gente, para que sepan lo que se está pasando aquí en Israel. Tenemos no solo Fina, porque hay muchas finas y muchos finos que son activos y activas y que ven el deber del estudio del ladino como deber de su vida. Bienvenida a nuestra querida alumno del Instituto Salti, Fina. Buenas tardes, Noel. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy buena. ¿Te acuerdas de aquel encuentro en Barilán? Perdón, ahora hablaste de mí, ahora hablaremos del ladino. Ya basta hablar de mí. No, ama, yo quise saber si te acuerdas de aquel encuentro en Barilán cuando entraste a las clases del ladino en el Instituto Salti, que entonces era el Centro Salti. Seguro que me acuerdo. Y para topar las clases debías caminar con una jarrita, una carta en la mano, porque todo eran unas barracas, si te acuerdas. Sí. Lejos del edificio central, teníamos de caminar y buscar el 171, 169, donde se topan las barracas. Era una cosa que no es de creer hoy. Y a la fin topimos. Y cuando entramos a la clase, éramos 2, 3, de origen judeo-español, del ladino, pero el resto eran estudiantes que tenían de cumplir estudios. Y había también, en unas clases del ladino, había también 2 o 3 estudiantes árabes. ¿Qué les importa? Ellos tienen de recoger notas. Y nosotros lo sentimos, nosotros los que veníamos del origen del ladino, sentimos que somos la color del ladino. Metimos en estas lecciones un poco de color, porque de vez en cuando echábamos un verbo en ladino, otro verbo en español, y éramos otra manera de alumnos, como dijiste, otra manera. Aquellos escribían solo por el deber. Nosotros metimos allá la alma. Esta manera, yo a lo manco, lo sentía que aquí estoy topando una alegría grande, lo que pensé toda mi vida, lo estoy topando ahora. Sí, la verdad es que yo sentí en el primer momento cuando estabas en esta clase que vienes con una alegría y con un gran interés para esta cultura, cosa que no conocemos mucho entre los estudiantes que vienen para recoger los créditos académicos. Vienen, están tomando las clases de aquí y de allá para escapar los estudios de BA, de MA y no sé cuál. Y hay en verdad un grupo de estudiantes que siempre vienen con un gran interés. No quiero mencionar aquí toda toda la gente que vinieron, que estuvieron con nosotros. Para hoy, tú sos el ejemplo de estos estudiantes. Para empezar, quiero hacerte una demanda. Tú escapaste una carrera muy, muy buena como bancaria en uno de los bancos de Israel. Estuviste allá 30 años laborando en una banca no sé, en Petah Tikva, en Tel Aviv, no sé dónde. Y cuando saliste a la pensia, decidiste de venir y estudiar ladino. ¿Por qué? ¿Qué te mancó? No me mancó nada. Lo que quería es, vine de mucho amor al ladino. Quería saber de mis raíces,
porque en mi casa, malgrado que fui engrandecida en Israel, vine de 3 años y medio a Israel, mi casa quedó muy judía española, muy judía española. Decir ladino no es solo la lengua, los usos, la manera de hablar, la manera de pensar, todo era como que ainda estaban en Turquía, malgrado que se adaptaron a Israel con lo bueno y con lo manco bueno, mi casa, yo fui engrandecida como una hija judía española. No tuve respuestas a todo. Cuando empecé a querer tener respuestas, ya no quedó a quien demandar. Y cuando salí a la pensión, no es justo que salí a la pensión, salí muchos años antes. Cuando vi que ya puedo quedar de laborar, dije, ahora yo voy a hacer lo que quiero y lo que amo. Y la cosa que quería mucho, había dos cosas. Quería ser guía turística, empezar cursos de ser guía o en Israel o en el extranjero, o de la otra parte, conocer más mucho la cultura judía española. Y empezando, metiendo en la balanza, decidí que va a ser el ladino. Y como me habían dicho que en Bar Ilan hay ladino, me metí en tu camareta, fui y te dije, yo quiero estudiar el ladino. Y el resto, como dijiste, es historia. Es historia, ama fina, cale demandar una demanda muy interesante. Tú estás hablando, estamos riendo un poco, ama, es una cosa muy seria. Estamos hablando de una cosa que empezó antes de 20 años. No olvidaremos que en Israel antes de 25 años se estableció la Autoridad Nacional del Ladino. Esto quiere decir que puede ser que podemos conectar la actividad que tú empezaste con su interés personal para el ladino con la creación y la fundación de la Autoridad Nacional del Ladino. Alguna cosa se cambió en Israel en aquellos años. Estamos hablando de 1995, el año que se estableció la Autoridad Nacional, y desde entonces las cosas se trocaron a vagar, mas se trocaron. Tú empezaste a venir a las clases, después de ti vinieron otros, se abrieron círculos, como se llaman en Israel, se llaman los jugim, juguei ladino, los círculos de ladino, aquellos que vienen no para salir con un crédito académico, sino para enriquecerse de conocer la cultura, los costumbres, las cantigas que vinieron de estas casas de ladino hablantes o de ladino amantes. ¿Cuál es que pasó en aquellos años? Puedes analizar, puedes salir de tu figura como fina y analizar la situación en Israel en aquellos años. Mira, como dijiste, es que la Autoridad Nacional del Ladino empezó a hacer sus actividades. La primera cosa que hicieron era cursos para, lo llamaron profesores del ladino. Muchos profesores del ladino no salieron más activos en estos campos del ladino, salieron muchos. Estando en este curso, en el mismo año 2000, me adresé en tus cursos, me fui al curso de la Autoridad Nacional del Ladino y me dio ganas grandes de abrir yo un grupo en Petah Tikva. Y aquellos años ya no sabía cómo, ande. Y el primer encuentro fue en mi casa. La Autoridad Nacional del Ladino nos apoyó muy hermoso. Nos ayudaron mismo a alquilar sillas porque no sabíamos cuánta gente van a venir y no te vas a creer, ya conoces mi casa. Vinieron como 70 almas. Un poco otro iban a salir por las ventanas afuera. Es gracias a Dios que es en el primer etaje, no se iban a creer, se iban a salir por las ventanas y querían mucho, mucho. Y entendí que hay lugar de abrir este grupo y nos unimos, Moshe Bahar y yo y otros 2, 3 personas que
querían ellos tomar parte en esta actividad y empezamos de un lugar al otro. A poco y la municipalidad de Petah Tikva entendió, había el mayor de Yastan Gan Eden, Itzik Ohayon, que lo entendió, que es una actividad muy importante y muy interesante, y él nos dio su apoyo. Y hoy en día, Manco, ya tenemos apoyo de la municipalidad, Manco de aquellos tiempos, y ¿cuál es casi todo? Todos vinimos, la edad nuestra somos, puedo decir, los del cabo ladino hablantes. Y hay un poco más mancebos, es de 50, 60 para arriba. Por este sujeto, Fina, quiero decir alguna cosa para ti y para los participantes aquí, que lo que estamos viendo en la prensa en latino atrás 100 años, siempre había uno que dijo, yo soy el último que voy a hablar en latino, y siempre nace una nueva generación. Ama quería demandarte alguna cosa. Tú viniste a las clases, fuiste a las actividades de la Rashut Leumit, de la Autoridad Nacional, para recoger gente y traerlos a su casa. Esto quiere decir que tú ya conocías de antes quién es sefaradí, dónde moran los sefaradim, porque en aquellos días no, me imagino que no usaste mucho el teléfono, ni el internet, ni el Facebook, ni nada. Fuiste de una puerta a la otra, batiste a las puertas y dijiste cuál, ven Moshon, ven Sarina, ven Esterina, estás invitados a mi casa porque cuál lo hay. Y te conocían. ¿Y cómo se pasó esto? ¿Cómo se pasó? Les dije que vamos a hacer un encuentro por aprobar de una actividad en latino. Sí. El nombre Matilda Cohen Serrano, ya lo conocían. Una grande partida de la gente. Matilda Cohen Serrano va a venir y va a hablar. Y un cantador de latino que no era aquel tiempo conocido. Y hoy, Kobi Zarko, que es un amigo mío porque laboramos en la misma banca. Esto es, todo empezó de una banca. Todo es de la banca. Y con Kobi Sí, Zarko, la salvación de latino en Israel es gracias de la banca. ¿Cómo se llamaba esta banca? Good. Banky Good. Bueno. Valorosamente y muy triste esto, que en estos días se está cerrando y está pasando, lo mercó otra banca, Banca Mizrahi Fajot. Y no va a haber más Banky Good. Para mí era la casa y la Parnasá y la compañía y todo. Éramos como una familia, cada cosa buena se escapa algún día. Sí. Curto, Kobi y Matilda estuvieron aquí y ya están Gan Eden Aaron Cohen, que era el director de la Autoridad Nacional del Latino, y él les habló a la gente, les dijo todo lo que hay de decir sobre una actividad nueva y vos vamos a ayudar y no sé cuál. Y querían mucho, en súbito salió en medio que la gente, no es solo yo que tengo este hambre, y ellos quieren cada uno de como lo ve él. Había gente que querían oír de las comidas, porque ya sabes, la comida es la cosa la más cerca a las personas para acordarse de sus chiques. Otros se acordaron de las canticas, otros querían consejitas, y una grande partida que querían la historia, la cultura, el folclore, oír sobre las dichas, los usos, las personalidades importantes que existían en el latino. Ancina que se combinó un mix, una karishtirmena, no es hermoso decir karishtirmena. Es muy hermoso, para este encuentro es muy hermoso, puedes usar cualquier palabra que te gusta. Quereres diferentes. Y cuando topí cuál es que quieren, empecé a formar los programas de nuestros encuentros. Sí. De vez en cuando, tú participaste en nuestro grupo, viniste, dates una o dos veces lecturas.
y cantadores y otra gente que vinieron y me dieron lecturas interesantes. Había también, se fundó un teatro, Petruccio, una pieza de teatro, otro teatro, hubo unas cuantas, y lo más es cantar. La gente no se hartan y no se enfacian de oír las canticas, y Baruch Hashem, que hay bastante cantadores hoy, porque un tiempo lo podíamos traer solo a Kobe. Ya es hermoso de traer a Kobe, más se quedó un poco Trocamiento, sí. Bastante, y traemos de vez en cuando. Ahora estamos esperando que se espalle esta negra corona para abrir más mucho, y veremos cómo va a ser. Muy interesante. Para que sepan la gente que no viven aquí en Israel, vale la pena mencionar que hoy en día hay más o menos 20 grupos de círculos de aquellos que participan en círculos de ladino en todo el Israel, y todos están conectados con la Autoridad Nacional de Ladino, y de vez en cuando la directora de la autoridad está visitando en un grupo y otro para saber cómo pueden conectar entre ellos y hacer las actividades más fuertes y más y más. Dime, por favor, Fina, ¿no te enfastió durante estos años, 20 años, de ser la misionera de ladino en Petah Tikva, en otros lugares, de traer más y más gente? Mira, mi actividad no fue solo en Petah Tikva. Yo hice otra cosa. Abrí grupos, me buscaron y me demandaron, y me plagió esta idea de abrir grupos más chicos, como clases, para estudiar un poco más serioso esta cultura. Y de esta manera empecé. El primer grupo era en Gan Rave, que es unos cuantos moshavim cerca de entre Rishon y Rehovot, como Bet Oved, Bet Hanan, Kfar Hanagid, Gealia. Ahí hay muchos búlgaros, y siempre decían que los búlgaros no saben español. No te vas a creer, los búlgaros saben español, les place español y hablaban mucho español en sus casas. Estoy hablando de gente de mi edad. Y ellos me querían mucho abrir una clase, y ellos fueron para mí el test case, como dicen. Meso ellos examiné cuáles que quieren la gente y les aprontaba lecciones, sujetos de historia judía española. Mesmo cómo se inventó la comunidad judea española en los Estados Unidos, porque los primeros que llegaron a la América, a los Estados Unidos, eran judíos, Sí. españoles, quiero decir. Y es muy interesante esto. Los judíos del Caribe. Seguro que yo no hice la investigación, pero tomé y busqué. Dije, no te enfacias. No me enfacié porque empecé a mirar y a buscar, y uno de mis grandes manaderos era el aquí Jerusalén, que ahí topé unos artículos muy, muy interesantes. Por ejemplo, por los Caribes, los judíos los Caribes, lo que hizo Mordejai Arbel, y ella está en Gan Eden, malorosamente, era un experimento, una investigación muy grande que hizo sobre los judíos del Caribe, y de vez en cuando les truce artículos sobre esto. Por ejemplo, aquí en Israel, en Artuv, en las montañas de Jerusalén, había una comunidad chica búlgara que vinieron en el cabo del siglo XIX a Israel para fundar aquí un moshav, y no rehuyeron, porque la letra que enviaron a la Sochnut, a los que ayudaron a instalarlos,
era en ladino, no había quien pudiera meldar esta letra en ladino. Metieron la estampa, se recibió en día tal y tal, pero no les respondieron porque no había quien melde. Y de esta manera, esta Keilah, no es Keilah, esta, ¿cómo se dice? Instalación chica fue anulada, una partida tornó atrás, otra partida se fue a Ben Yehuda, y los judíos españoles de Artuf se desaparecieron, esta Keilah ya se trocó, hay otra gente que moran allá. Muy interesante, Fina. Sabes que nos escribe Rachel Amado, nuestra querida amiga de Estados Unidos, que lo que nos cuenta Fina por la formación de su grupo de ladino es muy parecido al grupo Los Amigos Sefaradíes que formé yo en San Francisco, en California, en 1985. Y es un sujeto muy, muy, muy interesante porque empecemos con las clases de Bar-Ilan. Os quiero decir a todos que tenemos hoy en día un grupo de estudiantes en Bar-Ilan que están haciendo los estudios de MA y de doctorado. Se llama el taller o el workshop de los estudiantes de Bar-Ilan, de ladino, de los estudios de ladino de Bar-Ilan, y estamos de vez en cuando intentando de estudiar el sujeto y de entender qué es lo que pasó en aquellos años en Israel. Y ahora veo, según lo que nos escribió Rachel Amado, lo mismo pasó en los Estados Unidos. Esto quiere decir que en estos años, finales de 90, los sefaradim en todo el mundo se salieron detrás de las cortinas y abrieron las ventanas, abrieron las puertas, salieron afuera, diciendo, nosotros estamos aquí, nosotros queremos empezar alguna cosa, y no solo empezar, sino empezar a otros. ¿Quién somos? Y la riqueza de la cultura que estamos llevando en nuestras espaldas. Mira, yo digo que esta actividad que empezó a enflorecer los 20 años del cabo, es también por un sentimiento muy espantoso y triste, que si no vamos a hablar de esto y si no lo vamos a meter en la primera en la primera línea, no vamos a saber las generaciones que van a venir, no van a saber quién son, y es muy importante saber sus raíces. Y lo veo esto en mi familia, que les place mucho oír y saber y entender que son de una comunidad judía española interesante. Todos en mi familia saben el verbo en español, expulsados. Y les quiero contar una anécdota. Con mis 3 hijos, que ya son grandes, con mi hija y mis 2 hijos a Barcelona, yo y ellos. Vinimos al hotel y ¿cómo se dice? Me se fue del pino. El Pkit Kabbalah, te lo voy a decir en hebreo, puede ser, lo sabes tú en español, el que nos recibió en el hotel. Hablé yo con él en español, el español mío, limpiando de la lengua el turco y el hebreo, porque ya sé cuáles son aquellas palabras, estoy hablando con él. Malgrado esto, este buen hombre sintió que mi español no es el español suyo. Y dice, señora, estás hablando muy lindo el español, ma no es el dialecto que conozco. Ahora vas a ver tú. Ahora ya vas a saber cuál es el dialecto. Tomé y le empecé a contar que soy de familia de expulsados de la España, y le conté que todos vinieron al Imperio Otomano. De vez en cuando dije una palabra o dos por la Inquisición, y le di, sin espantarme, le di una lectura sobre los judíos expulsados.
mis hijos me dijeron, Ima, mamá, una vez ya nos echaron de la España, ahora quieres que nos echen por segundo. No vos espantéis. A la vuelta del día, este mancebo me llama, señora, es una cosa muy interesante lo que me contó, y fui al internet y busqué y topé. Tenés una historia muy interesante, un folclore muy hermoso, y las canticas son maravillosas. Ya lo hice, ya él llovió. En esta manera me topo siempre hablando y contando sobre nuestra lectura, nuestra cultura. Y de esta manera es que se abrieron también grupos en Rishon LeZion, en Rehovot, en Ziona, y en Petah Tikva y en Herzliya, atrás de 2 años que vimos, ahora vamos a tornar. Son grupos chicos que hacemos como workshop, digamos, sobre la cultura, como vos dije, les traigo lecturas sobre personalidades importantes y no solo sobre Donna Gracia, porque ahora el mundo entero conoce a Donna Gracia, pero hay muchos más, no mancos importantes de ella y no mancos competentes. Y les traigo, por ejemplo, les digo, Novos Peleyesh, el título de mi conferencia, de mi lectura es Novos Peleyesh, queridos. Esto es ladino y esto es también ladino. Y les traigo dialectos diferentes del ladino de la Grecia, del Egipto, de la Turquía, Izmir con Estambul, etc. Verbos en ladino que no se creen que eran en ibrit. Sí, tienes razón, es en ibrit. O verbos muchos más del ibrit en turco. Por ejemplo, les traje una lectura sobre el vapor, la nave Salvador, que salió de la Bulgaria a Israel y fue batireado. Muchos artículos interesantes, y también de vez en cuando, por alivianar la situación, que no sea muy pesada, les traigo alguna romanza o cantigas, las cantamos en juntos. También les hice una lectura sobre la cocina judía española, y les dije, aquí no nos vamos a empezar ni freír la berenjena, ni hinchir la calabacica, porque todas vosotros aquí sabéis mejor de mí hacerlo. Pero vamos a hablar cuál es que contiene esta cocina judía española. Y etcétera, etcétera. Y estos grupos, ya nos hicimos familia. Fina, hay aquí muchas demandas y me parece que es muy interesante de explicar a la gente por qué escogimos el título de este encuentro, que se llama que les ambeza una lengua de Ben Adam. Y para dar a entender a la gente el título, Cale, que nos explicas un poco sobre la persona que está detrás de este título, que es la Madame Sol, que es su madre. Sol era mi mamá, y siempre digo que gracias a ella es lo que soy hoy en el ladino. Y si vivía, creo que ahora que no vive más, está arriba y está contente de ver lo que hice yo con lo que ella me empezó. Ma por decirlo más justo, ella decía no que se les empezó, decía que se les tope una lengua de Ben Adam. ¿Y cómo fue esto? Vinimos a Israel, ellos nos hablaban español. Gracias al Dios que nos hablaban español, que en verdad se topó una lengua de Ben Adam. Ma, cuando le decían las amigas, háblales en ibrit, ansínate en veces y tú hablar en ibrit. No vos estrecheyesh, ellos están yendo a la escuela, ibrit ya se van a empezar. Yo ya me van a empezar. Ma, en hablándoles en español, que se les tope una lengua de Ben Adam. Para ella el español era una lengua alta, lengua de Ben Adam para ella. Y de esta manera es que siempre digo, la hija mía hizo muy bueno de empezarnos esta lengua de Ben Adam. Y es encima que le dimos el título hoy de nuestro encuentro, una lengua de Ben Adam. ¿Sabes, Fina, que es un
es una actitud muy raro, no muy conocido entre los sefaradim, que muchos de ellos tenían, ¿cómo decirlo?, una vergüenza de hablar el ladino, de hablar el español fuera de las casas. Y si hablaban el ladino en las casas, es que hablaban entre ellos, entre familias hablaban el español, y cuando salían afuera intentían de hablar el hebreo un poco charpeado, sin muchas posibilidades, como por ejemplo mi madre cuando hablaba el hebreo siempre tenía la vergüenza y siempre me decía, lo dije bueno, lo dije correcto, no hice hierros, dime, si está bueno, la gente no está riendo y más y más. Yo la empecé el hebreo, ella me empezó a mí el griego, el italiano y el latino en el mismo tiempo. Y tú estás diciendo que tu mamá vio el latino como la lengua de Ben Adam. Esto quiere decir que es la lengua más alta que el hebreo en aquellos tiempos. Sí, no solo más, mi madre hablaba el griego, hablaba el francés y el español, aquí la lengua de casa era el español. Comparando en verdad el ivrit y el español le placía mucho más, le parecía que es más importante. Y Sí. te digo una cosa, yo cuando era hijita, estaba en la calle, por ejemplo, no demorábamos, había muchos ladinohablantes, pero si estaba en Tel Aviv y oía dos personas hablar en ladino, me metía a oír, no por oír cuál están hablando, pero oír el español me placía mucho, me trababa la alma. Pero no solo la lengua, me place mucho de saber nuestra cultura, que es muy interesante. Es una cultura, a mi manera de entender, muy hermosa, muy rica, y hay mucho de investigar y de buscar y de empezar. Y decides cuál es, que estoy tornando a lo que hablamos 20 puntos antes, ¿de qué en súbito se despertaron todos? ¿Sabes de qué? Porque el escariño nos hizo mucho buscar nuestras raíces. El escariño a la casa, a la tradición, a esta herencia, nos hizo mucho buscar. Y empecemos a buscar cada uno a su manera, a su entender. Mas lo hicimos con grande amor, y no solo yo. Yo sola no podía hacer nada. Es todos que estaban en esta idea. El cariño les vino mucho a mancar la casa, las colores, los sabores, la lengua. Esto es. Muy interesante. Dime, Fina, los años pasan, es verdad, ya pasaron 20 años. ¿Los mismos vienen o es que vienen de la nueva generación? Mira, los mismos, si atrás 20 años tenían 70, 75, ya sabes todos hacer el cuento, muchos ya no existen. No están viniendo mucho nueva generación manceba, pero aquellos que tenían 50 y 60 años que los parientes eran de origen ladino, y no venían, solo venían, la traían a la madre y tornaban atrás. Ahora están viniendo ellos. Ellos vienen. Ellos vienen. No es tanto nueva generación, porque sus hijos ya no quieren más, y mis hijos. Traigo bonitos hijos. La verdad decir, mis hijos respetan mucho mi actividad en ladino, y mi hija entiende más o menos, que ella va a ir a hacer lo que estamos haciendo hoy, la edad nuestra, o de 60 para arriba, no creo. Porque mira, en una lengua, ¿cómo se puede esta lengua conservar? Tú en tu casa, tu papá y mamá hablaban en español, y en mi casa, y en otras casas. Pero en casas que se mezclaron, casamientos mezclados, ¿en qué lengua vamos a hablar? ¿En yiddish? ¿En español? No, vamos a hablar la lengua del país en casa, porque somos mezclados.
en hablando la lengua del país, el ladino se metió de côté. Y de esta manera, una lengua que no se pelea en ella, que no se grita a las criaturas en ella, que no se ama, que no se dice palabras de amor en ella, no puede vivir y existir como lengua viviente. Puede ser lengua en la academia, va a existir seguro. Ya sé que no les place a la gente oír lo que estoy diciendo ahora, pero esta lengua como se hablaba en mi casa o en tu casa, no puede ser más. Y no es justo, no puede ser. No, porque en hablando aquí en Ivrit, no vamos a poder hablar en ladino en casa. Y como dice, Sí. esto es. En este sentido, vos quiero decir a ti, Fina, y también a los oyentes que están con nosotros, participantes, que estamos muy atentos en el Instituto Salti cómo es que vamos a desarrollar no solo los estudios de ladino, sino atractar y traer nueva generación. Y en este Genayo vamos a abrir el nuevo curso abrido para el público que se llama De Grecia a Polonia, un camino detrás de los supervivientes de la Shoah, y tomamos la decisión de traer la nueva generación. Y os quiero decir que ya tenemos allá un grupo de 32 participantes, que la mayoría de ellos son jóvenes. Jóvenes quiere decir que tienen 40, los 30, 45, 50 más o menos, que tienen el gran interés de venir y estudiar. Nosotros estamos empezando con actividades, digamos, más livianas y no solo los cursos académicos pesados de la lengua y de la cultura y más y más. Esto es un círculo abierto, sin créditos académicos, con la posibilidad de venir, de sentir, de entender más y más los raíces de los sefaradim. Y estoy muy alegre de deciros que este año vamos a tener un grupo mucho más joven de lo pasado. Y puede ser que vale la pena de atractarlos. Y también las actividades de días de leche y miel, de hacer estas actividades abiertas para la nueva generación, porque si no, van a quedar allá sin participantes. Sí, quiero decir sobre las actividades de leche y miel, mucha gente quiere que estas actividades sean en los weekends, en los cabos de semana, porque la gente que mencionaste que son más mancebos, ainda están laborando y no se les puede topar el tiempo libre para venir y participar en los días de leche y miel. Quieren en el cabo de semana. No están rehuyendo, no están parviniendo a arribar a esto, y es pecado. No solo las datas de este reencuentro quedan trocadas, también los programas que sean más para mancebos, con las actividades más interesantes para los mancebos. Y esto tiene menester de una persona con un grande querer y grande poder, y no sé quién lo va a hacer esto. No estoy segura que esto se puede realizar. Pecado. Sí, esta es una pregunta abierta para el público, para aquellos que dirigen otros círculos en todo el mundo, de saber si vienen jóvenes y cómo están haciendo y cuál están haciendo para atraer los jóvenes a estos círculos. Hablemos, Fina, por la actividad que tú hiciste como misionera de ladino en Petah Tikva. Y en hablando por Petah Tikva no podemos olvidar
el difunto Moshe Bahar. Sí, contamos unas cuantas palabras sobre Moshe Bahar, que juntos yo con Moshe Bahar publicamos cuantos libros, la Haggadah de Pesach, publicada por los dos de Moshe Bahar y yo, otro libro con los usos de Rosh Hashanah en ladino y el otro Hal de nosotros y Longe de nosotros, los rituales de funeral de ladino. Contamos un poco sobre Moshe Bahar. Moshe Bahar, yo nos conocimos cuando vino a dar una lectura en la Autoridad Nacional de Ladino, cuando yo participé en el curso en Jerusalén, curso de profesores de Ladino. Y cuando salió medio que él mora en Petah Tikva y yo, de fondo Aaron Cohen dijo, sois los dos de Petah Tikva, ella quiere abrir un grupo, tienes aquí a Moshe, él te va a ayudar. Y Moshe y yo empezamos a laborar. Moshe era una persona muy seriosa y muy estudiado. Cuando estudiaba una cosa lo hacía profundamente. Sí. Si le decías pronta una lectura sobre un tema, no importa cuál, laboraba día y noche y traía todo lo que es importante sobre este tema. Sí, laboraba durante las noches y por la mañana a las 7:30 te tomaba por el teléfono, decía, todo ya está hecho, te lo voy a mandar. Sí, esto es el cooperación que tuviste con él sobre los libros que escribiste. Sí. Cuando yo le decía, Moshe, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a traer a tal cantador o a tal profesor que nos va a dar la lectura, decía, tú haces lo que quieres, tengo grande confianza en ti. Pero no es esto, Moshe tenía un corazón bueno y blando, no te puedes imaginar cómo. Fui delegada de la ciudad de Petah Tikva a la Turquía, a Estambul. La ciudad de Petah Tikva hizo Brit Harim Teomot, ¿cómo se dice en español? Dos ciudades que se hacen gemelas, en francés se dice. ¿Ok? Y fuimos, no es con Estambul, Petah Tikva con Estambul, solo con un quartier de Estambul que se llama Kadıköy, que solo este Kadıköy tiene 3 millones de habitantes. As Petah Tikva con Kadıköy se hicieron hermanos gemelos. Sí. Y fui delegada y al momento del cabo y Moshe Bahar se adjuntó a esta delegación con el mayor de la ciudad y entre otras nos encontramos con la comunidad judía de Estambul, con la Keilah, y nos llevaron a un encuentro con la Casa de Viejos de Estambul. Vinimos allá y cuál lo que os diga, no estaba de alegrar, no solo de ver a los viejos y el lugar. Horas de tarde de viernes, noche de Shabbat, por más justo decir, entramos allá y era la hora del Kiddush. Él dijo que él quiere hacerles el Kiddush. Está empezando a decir el Kiddush, está llorando, ¿cuál lo que os diga? Le tomó un lloro, una tristeza, no pudimos calmarlo. Se sentó al lado de los viejos, habló con el uno, habló con el otro, abrazó al uno, abrazó al otro, y llorando de ver, no sé decir si es miseria, no es justo decir miseria, pero no estaban en buena situación. Después subimos arriba, al tercer etaje, allá era el bureau de la comunidad, y allá nos dieron un pranzo muy hermoso. No pudo comer, solo de pensar abajo de aquellos viejos. Y esto es, quiero decir, el corazón blando que tenía Moshe Bahar y la buena persona que era. Era serioso. Muy serioso, sí, muy serioso. Guay de nosotros no. Sí. No sé si hay en este grupo, en los participantes de hoy, hay bastante gente que lo conocen. Cuando se arabiaba, no quería ser al lado de él cuando se arabiaba.
ma en vez de ser con sus razones. Con sus razones. Sí. En Gan Eden este. Muy interesante. Tú viniste de la banca, Kobe Zarko vino de la banca, Moshe Bahar era contador y Moshe tenía una cabeza como computer, sabía todo. Y cuando tenía el menester de hacer las calculaciones, en 2, 3, 5 puntos hacía las calculaciones complicadas porque tenía en verdad una cabeza de computer, Gan Eden bueno que tenga. El tiempo, no queda mucho tiempo y pues quiero decir unas cuantas cosas. Ama, tú me dijiste que tienes una anécdota de contarnos, Fina, sobre uno de los encuentros que hiciste en Petah Tikva. Si tienes una anécdota especial, esto es el momento. Anécdota especial no, porque cada encuentro es muy especial porque ver a la gente con los ojos brillantes, con las caras brillantes, es una alegría para mí y un sentimiento que estoy haciendo justo. Sí. Estoy haciendo justo. Y esta es la anécdota la más importante. También cuando en mis clases, ya vi que hay 2, 3 y puede ser más participantes de mis grupos, por ejemplo en Rehovot, cuando vengo y hablamos, me alegro de ver que no se están enfaciando. Si se enfaciaban, no vivían 12 años, o el grupo de Rehovot que es el 7 año, u otro grupo que es 11 años, les interesa mucho, quieren tornar atrás a los recuerdos, a las memorias, el cariño sobre el ladino, trae una vez nos dijiste tú, una de tus lesones, que nostalgia es la dolor de la cobrar en griego. Sí, sí. Es una dolor, en hablando y en contando y en meldando, este dolor está amajándose y Sí. la dolor se troca en risas. Y esta gente que van a casa y contan mismo, si no empiezan a las familias a hablar en español, en judeo español, les contan, ¿sabes? Esta manera los judíos de la España que se fueron con los vapores de Columbus y otros a las Américas eran los que cultivaban el azúcar y contar cuál lo hacían, cómo hacían, los usos en Estambul de los años de antes, que poco a poco se están escapando de estos usos. La gente les place mucho contar, ya sé que vienen a casa y contan lo que oyeron a la familia noche de Shabbat. 3, 4 frases, 3, 4 puntos de hablar sobre lo que hicieron esta semana en el vino y que les salió en medio una cosa nueva, que había un doctor muy importante en Jerusalén que trajo la medicina moderna a Jerusalén, doctor David de Silva, que había otro doctor, Amatus Lusitanus, de Portugal, que descubrió sobre la sangre, la manera que la sangre vuelta en el cuerpo. Y eran gente muy importantes. Y estos vienen a casa, contan a la familia, muy hermoso. Estoy muy contenta que mis hijos saben que nosotros venimos de una cultura muy seriosa, muy importante, y no manco de otros. No quiero decir ahora que... Bravo, bravo. No sé si viste lo que están escribiendo aquí la gente, Fina. Hay uno o una que se llama Kiki. Kiki es la hijo o el hijo. El hijo. El hijo. Mira, Kiki nos dice que entendió muy bien lo que tú dijiste durante este encuentro y no es más o menos, pero entendió. Esto quiere decir que ya puedes escapar este encuentro más optimista, porque si Kiki dice que ya entendió, es que tú lo estás metiendo arriba de la cabeza lo que tienes de contar a toda la gente. ¿Kiki es Nimrod o otro? Kiki es Yitzhak. Muy bien, muy bien. Es la
desforma del nombre Itzik. La hermana bravo, 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 bravo. La hermana grande tenía solo 1 año y 8 meses. No puedo decir Itzik, dicho Kiki. Y si hoy en día es Kiki, mismo su doctorado fue escrito bajo el nombre Kiki, entre paréntesis, Itzhak Aharonovich. Muy bien. Entonces, si Kiki ya tiene el doctorado, es que puede entrar al Instituto Salti para continuar sus estudios de la cultura, de ladino. Kiki, estás invitado, tienes el teléfono mío, puedes venir como musafir de honor. Si vienes de esta casa, es que ya tienes el doctorado de ladino firmado, bien firmado por todos los lados. Bueno, y para terminar, Fina, yo quiero reingraciarte. Empecemos que tú viniste a mi clase como estudiantesa, pero la verdad es que del primer momento que te conocí, te reí, esta es la palabra, de enseñarte a ti es de estar como maestro, como profesor tetereando de una mujer que conoce mucho más de mí el latino y que conoce mucho más de mí los rituales, el folclore sefaradí, y tomé mucha alegría de invitarte y de hablar contigo durante este encuentro. Te deseo todo el bueno, que tengas mucha fuerza, que quedas con esta energía y que atractas mucha gente que vayan detrás de ti. Para terminar, y antes que voy a dar la palabra a los organizadores de ese encuentro, a Liliana y a Marcelo, os quiero hacer todo saber las noticias, las muy, muy buenas noticias de la semana pasada. En Israel recibieron 14 miembros de la Academia Israelí del Judeo Español, recibieron los diplomas como académicos correspondientes de la Real Academia. Aquí tenemos una foto llena de alegría, llena de orgullo. A la izquierda está la nueva embajadora de España en Israel, la excelentísima Ana Salomón. A la derecha soy yo, dirigiendo esta ceremonia que se realizó en una de las salas del Instituto Cervantes. Y aquí una foto que a mí me emociona mucho. 3 de mis alumnos, Dova Cohen, Suzy Grus y Nivi Gomel, que fueron mis alumnos del Instituto Cervantes, junto con la profesora Ora Schwarzwald, que recibieron los diplomas de la Real Academia, los diplomas en español, las diplomas en judeo español, y aquí una foto con todo el grupo. Puedes ver aquí a Nivi Gomel, Shoshana Vaich-Shachak, Suzy Grus, la profesora Tamar Alexander, la directora de la Autoridad Nacional, profesor Yaron Benae de la Universidad de Jerusalén, Alegra Amado del Radio Ladino, Aviad Moreno de la Universidad de Ben Gurion en Beersheba, Dova Cohen de Bar Ilan y Eliezer Papo también de la Universidad Ben Gurion. Es una foto histórica. A mí me parece que con esto podemos concluir y decir que ya tenemos un futuro. Muchísimas gracias, Fina. Te doy a ti, Liliana, la palabra. Y muchísimas gracias a todos. Un momento, solo un momento. Te quiero decir, profesor Shmuel Rafael, que te llamo Morí de Rabí, ya lo sabes. Gracias que me invitaste a este encuentro y me plació mucho, y gracias a todos los participantes y a los organizadores. Y quiero terminar con una dicha de mi madre: todos tengan bien y nosotros también. Amén ve amén.
Merci, merci mucho. Qué alegría de sentir voz fina. Es para nuestra alma una gran alegría de sentirte hablar, de sentirte contar. Y quiero regraciar a Shmuel que te convidó a venir a nuestros encuentros. Estamos todos tres salidos de conocerte, de saber lo que haces. Y ya entiendo por qué a la primera vez que te vio Shmuel se quedó muy enamorado de ti. Como Elena, ama, eres un encanto hermosa y nos place mucho de sentirte. Tu cara de alegría nos da a todos mucha alegría y felicidad, y más cuando hablas de nuestra querida lengua y de nuestra querida cultura. En segundo, quiero felicitar a Shmuel y a todos los que recibieron este diploma de la Real Academia Española. Son un orgullo para todos nosotros. Todos buenos amigos, la mayoría ya pasó por aquí por los encuentros de Al-Had, Ancina que también para nosotros es familia, todos estos que recibieron su diploma. Y como dije, un orgullo para nuestra cultura y para nuestra comunidad virtual y real. Sí, sí, Bravo, entonces, bravo. Tenemos, solo voy a nombrar algunos lugares que tenemos de todas bandas y siempre es bueno apreciar de todas las partes donde estamos participando de estos encuentros. De la Turquía, de Canadá, de Israel, de diferentes ciudades en cada lugar, de Argentina, España, Sudáfrica, del país de Gales, de Brasil, de Colombia, de México, de Estados Unidos, a lo manco 5 o 6 ciudades están aquí, de Portugal, y tenemos y algunos que se me van a escapar por ahí o que no nos dijeron de dónde nos están viniendo a visitar los encuentros de Al-Had. Quiero decir que por los encuentros estoy muy orgullosa de los balabayes, los gracias a todos, de los musafires que cada semana nos dan un sujeto nuevo, y también de nuestros musafires especiales que cada Al-Had rellenan nuestro encuentro, y son muchos para una actividad que hace ya más de un año, que empezó cuando todos estábamos encerrados en las casas y entonces decíamos, bueno, viene mucha gente porque no tiene nada de hacer. Ama ahora estamos pudiendo salir en la mayoría de los lugares y también tenemos mucha gente. Así que en especial quiero agradecer a todos estos hermosos musafires que cada semana nos vienen a dejar sus mensajes, sus demandas y acompañarnos. Sí, Shmuel, querías decir una cosa. no, solamente felicitarte a ti, Liliana y Marcelo, por el fantástico labor que estás haciendo cada semana, y no solo cada semana, sino semanas enteras. Muchísimas gracias. Merci, merci a vosotros todos los que elaboramos por la lengua y la cultura. Nos queremos, nos ayudamos y nos tenemos que dar información. Como remarcaste, Shmuel, si algunos tienen ideas para hacer cosas para los más jóvenes, siempre serán bienvenidas a todos para poder tener más y más continuidad en nuestra querida tradición, en nuestra querida lengua, y que no se olvide lo que nuestros antepasados vivieron y criaron para nosotros. Así que, bueno, ahora nos despartiremos y todos los mensajes que recibimos los vamos a pasar a Balabá y Shmuel y a la Musafira Fina, para que si quieren conocer todos los detalles de las hermosas oraciones que nos escribieron aquí, los saludes, las demandas que hicieron y puede ser nos respondieron, ellos los van a tener seguro después del encuentro. Y ahora sí, nos vamos a despartir, vos voy a contar qué hay de hacer atención. Hoy ya vi de que sobre la fin del encuentro entró una grande parte de gente, seguramente por los trocamientos de horas, y la semana que viene también entre el Shabbat y el Al-Had van a trocar horas en algunas otras partes, así que
Hay de hacer atención la hora en cada lugar, por favor. Si no, bueno, como siempre decimos, nos quedan los videos. Vamos a participar en vivo, siempre es una cosa muy hermosa. Para la próxima semana tenemos con nosotros esta presentación de Morenica Izmirlia, nueva producción de cantes judeo-españoles de Izmir. Lo va a presentar Ronnie Araña. El Balabay será, como siempre, en la oportunidad del Museo de la Grecia en Recanati. Siempre es Covizarco. Muestra Musafira, que está aquí con nosotros, será Rachel Amado Bornik y también Shoshana Weishahak. Nos van a contar y seguramente nos van a cantar algunas de estas hermosos cantes que recogieron por Izmir. Así que esto nos veremos la próxima semana en las horas de cada uno. Ya no puedo decir las mismas horas, ama trocarán algunas. Ahora, como siempre, vas a tener todos los videos. Para los que entraron a la fin, lo podéis ver entero y gozar de nuestro encuentro de hoy en sefarad.com Raya TV o en el canal de Sefarad de YouTube. Y bueno, si nos queréis acercar algún ayuda, podéis entrar en sefarad.com Raya Encuentros y vas a ver el modo de hacernos llegar vuestro dono. Y ahora sí, como no podemos decir Shabbat a la noche, buena semana, mos del día, lo decimos hoy, el día de Al-Had. Para muchos, no para Israel, además para muchos de nosotros la semana empieza mañana, así que buena semana, mos del día, nos gozamos muy mucho de estar aquí juntos y nos vamos a partir hasta el próximo Al-Had. Con un besico para todos y un cantísico. No te ama todo el tiempo, ni las guerras ni la dolor. Tú sola candela sola, que nuestra alma guiará. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti yo viviré.